presentarles las noticias en Hechos Noche por Azteca Honduras. Estamos en Honduras Decide 2017, con una persona que aprendimos a apreciar, a valorar, a conocer y admirarlo por sus posiciones cuando en la década de los 80 era sumamente difícil hacer alguna crítica fundamentada, por supuesto, en el caso de él, pero otros criticar a la institución militar acá era difícil, por no decir imposible. Criticar el status quo igual, en circunstancias muy similares. Pero le conocimos cuando hacíamos nuestra labor de reporteros en el Congreso Nacional de la República. Él era diputado del partido de recién creación por aquellos años, ya él nos hablará, por supuesto, ampliamente sobre estos casos. Y además, un poco más adelante, candidato presidencial de este instituto político, diputado en 2 periodos, si mal no lo recuerdo, y ahora, antes también catedrático universitario, ha sido representante de nuestro país en el exterior, en Alemania y creo que en la Organización de las Naciones Unidas. De todas maneras, nos da muchísimo gusto estar aquí con el licenciado Efraín Díaz Arribiaga. Muchas gracias, mi amigo. Gracias, Lick. Gracias por acompañarnos esta noche. Un buen tiempo que no teníamos oportunidad de estar juntos, ¿no? Sí. Y gracias por invitarme a este programa en Azteca. Creo que es la primera vez que estoy en este canal, así es que me da mucho gusto poder compartir con usted esta noche este diálogo que sostendremos. Muchas gracias, hemos seguido siempre su trayectoria, nos agrada verlo de veras y verlo muy bien, porque al paso de los años muchas veces uno, bueno, mira, en mi caso, uno va perdiendo el pelo, va engordando algunas veces, va cambiando físicamente, pero el caso suyo, por ejemplo, así el ser, como dicen, pelo blanco ha sido no de ahorita, sino que desde que lo conocemos. Sí, ya es una cuestión como familiar, genética, ¿no? familiar, Ya sí. Tengo muchos años de ser canoso, así que las canas me acompañan porque es como un resultado propiamente de la edad, ¿no? Sí. Pero sí, afortunadamente, Jorge, he estado bien, creo que no obstante ya tengo 73 años, esa es mi edad. 73 años. 73 años, y bueno, creo que trato de hacer lo mejor que pueda, vivir una vida sana, saludable, pienso, y hacer las cosas que siempre me gusta hacer, y sobre todo sentirme que todavía puedo contribuir para mi país, ¿no? Que es el que queremos y el que queremos mejor, tener un mejor futuro para Honduras. Por supuesto que sí. Bueno, yo creí que tenía menos, aunque sí conocemos obviamente su trayectoria en el país en términos generales. En aquella, usted fue diputado del 82 al 86, del 86 al 90. Sí, efectivamente, fui diputado por la Democracia Cristiana, como usted sabe, y los televidentes, quizás algunos recordarán, otros no. Fui el primer diputado de la Democracia Cristiana en 1982 hasta 1990. En el segundo periodo, pues también nos acompañó en esa oportunidad Alfredo Landaverde, que en paz descanse, que fue diputado también por la Democracia Cristiana, y después pasé a ser candidato del partido en 1989, en las elecciones de 1989, donde que estaba el licenciado Callejas, el ingeniero Carlos Flores, el doctor Aguilar Cerrato y este servidor, éramos los 4 candidatos, y después pasé al Parlamento Centroamericano por 5 años, y también fui el primer diputado de la DC en el Parlamento Centroamericano, así es que me ha tocado, esa ha sido como la parte más activa política mía, digamos, en el escenario nacional. Fueron, como bien decía usted en la introducción, tiempos difíciles para Honduras en el ámbito centroamericano y nacional, y bueno, creo que me siento satisfecho de haber cumplido una función de lo que es realmente ser un diputado al servicio de la nación y al servicio de los intereses del pueblo hondureño. ¿Qué tan difícil fue, licenciado Arribiaga? Porque el 82, cuando usted entra como diputado, obviamente venimos en el proceso de noviembre del 81. Antes había habido la Asamblea Nacional Constituyente, en el 80. Sí, así es. El jefe de las Fuerzas Armadas era el general Juan Alberto, Polo Paz, si no me equivoco. Sí, en el periodo ese de la transición, usted sabe, de los gobiernos militares hacia los gobiernos civiles, hubo ese periodo de la constituyente, en el cual asumió como presidente el general Policarpo Paz García, y presidente de la Asamblea era el doctor Roberto Sasso Córdoba, que posteriormente sería electo presidente y que tomó posesión en enero de 1982. Entonces yo salí, digamos, diputado
en esas elecciones. Sí, del 81, en noviembre. Y tomé, bueno, empecé en enero de 1982. Los 4 partidos participaron esa vez, ¿no? El PINU, Democracia, Partido Liberal y Partido Nacional. Sí, efectivamente, ya el PINU había participado en las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente. Correcto. Obtuvo 3 diputados en aquel momento. Nosotros era la primera vez que participábamos como Democracia Cristiana, habíamos intentado inscribirnos para la Asamblea Nacional Constituyente, pero desafortunadamente hubo oposición por parte del Partido Nacional en aquel momento de la inscripción de la Democracia Cristiana, entonces no pudimos participar en aquel momento como en la Asamblea Nacional Constituyente, pero sí después, posteriormente, ya fuimos inscritos y participamos por primera vez en 1981. Fue sí la primera vez que 4 partidos políticos realmente participaban en un evento electoral en el proceso de transición de los gobiernos militares hacia la democracia en el país. 82-86, el periodo del doctor Roberto Suazo Córdoba, era jefe de las Fuerzas Armadas el general Gustavo Adolfo Álvarez Martínez. Yo era cronista deportivo, pero ya en el segundo periodo, y obviamente uno estaba al tanto de lo que ocurría en el acontecer nacional, y uno lee, pero ya del 86 al 90, que con Renato, recuerdo, éramos de cronistas deportivos, intentábamos a pasar a Noticias Generales. Yo iba al Congreso con el licenciado Guillermo Castellanos Enamorado, que era el titular, como dicen en las entrevistas, y era el gurú, honestamente, de los periodistas. Ahí recuerdo sus posiciones. ¿Le trajo en aquellos momentos alguna complicación sus comentarios, a veces en contra de las políticas del gobierno y especialmente del general Álvarez Martínez? Sí, Jorge, efectivamente, como usted sabe, la primera decisión importante que tuve que tomar, digamos, como diputado de la Democracia Cristiana fue la elección del jefe de las Fuerzas Armadas. En aquel entonces era el Congreso Nacional que decidía sobre una lista que enviaba el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, el jefe de las Fuerzas Armadas. Yo fui el único diputado que se abstuvo, razoné mi voto, ¿por qué? Creo que fue, la historia decía ahí, me dará la razón, y creo que efectivamente lo hice. Fue un periodo muy difícil realmente. Para mí ser casi el único diputado de la Democracia Cristiana en aquel entonces y oponerme a determinadas cosas que yo creí que no eran buenas para los intereses de la democracia en aquel momento. ¿Cuál era el creciente militarismo que se emprendió, digamos, con la jefatura de Álvarez Martínez, que se constituyó en un jefe de las Fuerzas Armadas con enorme poder? Por supuesto, el conflicto centroamericano, teníamos un gobierno sandinista, digamos, en Nicaragua, después teníamos la guerra civil en El Salvador y todavía el conflicto en Guatemala. Entonces Honduras estaba como rodeada de conflictos regionales. Y además de eso, pues teníamos una fuerte presencia militar norteamericana, la contra. Entonces yo fui muy beligerante en contra de eso, de la presencia de tropas de Estados Unidos en Honduras. El tema de las violaciones a los derechos humanos era un tema fundamental, usted se recuerda, creo que quizás muchos de los televidentes pueden recordarse el problema de los desaparecidos, que fue una especie de una guerra sucia, digamos, para tratar de minimizar o debilitar lo que se consideraban la oposición y sobre todo lo que es el movimiento popular y social. Entonces sí, fue difícil para mí, sobre todo, entender que mi posición era en defensa de la democracia y de la institucionalidad del país. Otros me catalogaban como que era de izquierda, ¿verdad? O casi comunista, ¿verdad? Lo cual en aquel entonces pues había una fuerte confrontación todavía en medio de la Guerra Fría. Entonces era fácil señalarlo a uno con eso y por supuesto había también amenazas y peligros que tuve que enfrentar de alguna manera u otra, ¿no? Lo importante en esto, Jorge, y creo que eso hay que resaltarlo, que es que la cobertura de los medios, tanto nacionales como internacionales, de mi actuación en el Congreso, mi vinculación con organizaciones nacionales e internacionales fue para mí el aspecto que de alguna manera u otra me ayudó a que no pasara nada con mi vida, mi seguridad, a mi familia como hubiera podido ser, ¿no? Porque había una represión muy sutil, yo diría que ni siquiera sutil, sino que muy abierta, a todos aquellos que de alguna manera disentían, digamos, con el orden de cosas que se daba.
Paradójicamente, en un momento en que el país pasaba de gobiernos militares a gobiernos civiles, pero la presencia militar y el militarismo fue muy fuerte en toda la década de los años 80, hasta después ya al finalizar la terminación del conflicto, digamos, cerca en El Salvador, y después en Nicaragua, después de los 90, permitió realmente que eso fuera disminuyendo de alguna manera u otra. Pero fueron tiempos difíciles para Honduras. También teníamos la presencia de fuertes contingentes de refugiados en la Mosquitia, en la frontera con El Salvador, Guatemala, ¿verdad? Entonces, Danlí. Entonces Honduras vivía un momento difícil, estaba, como dicen, en el ojo del huracán del conflicto centroamericano. Estábamos en una sociedad bastante polarizada, de los que creían de que había que continuar en esta línea de un apoyo, digamos, directo a los Estados Unidos, y en aquel entonces pues teníamos un embajador, que usted lo recuerde, creo que los televidentes, John Dimitri Negroponte, era casi, como dicen, un cónsul, más que un embajador. Ejercía una influencia determinante en lo que pasaba en Honduras, en las definiciones de las políticas. Tuve oportunidad varias veces de estar con él y tener ideas totalmente distintas sobre lo que él visualizaba el conflicto. Mi punto de vista era que aun cuando reconocía que Estados Unidos defendía sus intereses geopolíticos en la región, yo consideraba de que no necesariamente eran los mejores intereses para Honduras. Y eso fue lo que guió mi posición, siendo bastante consecuentes con lo que yo pensaba y creía, y además pues el partido igualmente en aquel entonces. Yo decía que era una reserva moral en la nación, era realmente la oposición real, efectiva que existía, y de alguna manera u otra creo que ese papel lo pudo desempeñar, pero como decía usted también al comienzo, lo hicimos de manera constructiva, con propuestas, con iniciativas que permitían eso. Y yo debo también decir que también hice otras cosas en el Congreso. Por ejemplo, el pago del séptimo día y el aguinaldo fue una iniciativa que yo presenté en el Congreso Nacional, que afortunadamente finalmente fue aprobada por el Congreso, y otras cosas que creo que son importantes de su papel. Entonces yo digo que este es un ejemplo de que ahora que tantos aspiran a ser diputados, el papel del diputado es fundamental. Tiene que representar los intereses de quienes los eligieron y no necesariamente los del partido. Pero desafortunadamente todavía en Honduras el diputado no es independiente, responde a los intereses de partido más que a los intereses de quienes votan por él. Por eso es que el sistema de votación de alguna manera tendrá que ir cambiando en Honduras, porque no puede seguir siendo esto. Ahora se habla, por ejemplo, del voto en plancha, y eso me parece ser un retroceso tremendo. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando usted recuerda, la primera elección de 1982 era un voto de partido, era un único voto. Y solo iba el candidato presidencial. Solo el candidato presidencial, y ni siquiera había fotos, sino que solo la bandera del partido. Entonces era un voto de partido. Entonces estamos como regresando a ese punto cuando habíamos avanzado de alguna manera u otra en otros aspectos del proceso electoral hondureño. ¿Qué papel jugó en ese periodo 82-85? Porque aquí estaba incluso la contra en Nicaragua, que habían en el sector de Las Manos, que había unos refugiados en esa zona. Se criticaba mucho, usted mismo lo ha dicho en este momento y lo sabemos, lo del general Álvarez Martínez, su vinculación en forma directa y recibiendo las indicaciones de los Estados Unidos, lo que se estaba haciendo. Pero en la actividad política es cuando quiere reelegirse también, no reelegirse, quedarse 2 años más. El presidente Suazo Córdoba van al Congreso Nacional, una llamada de Walter López Reyes, que había ocurrido la defenestración de Álvarez Martínez como jefe de las Fuerzas Armadas por los problemas internos que se estaban viviendo, una famosa llamada que hay del general Walter López al presidente del Congreso, Bujirón, era verdad. Sí, el abogado Bujirón era el presidente del Congreso. No, mire, hay que cumplir la ley. La ley dice que van a haber elecciones. Usted estaba en el Congreso Nacional como diputado. De hecho vivimos ese momento. Es que, si se recuerda, digamos, se daba la situación que el Partido Liberal en aquel momento, a través de Suazo Córdoba, tenía de alguna manera intervenido también al Partido Nacional. Había una parte del partido que jefeaba en el Congreso, don Juan Pablo Urrutia. Era secretario. Era secretario del Congreso Nacional, y entonces era como la alianza que se tenía, y entonces hubo la intentona de querer reformar la Constitución precisamente
para la continuidad del periodo de Ordoñez Córdoba. Entonces volvemos a los intentos reeleccionistas, ¿verdad? La historia parece que a veces se repite, con actores diferentes, con actores diferentes, momentos diferentes, contextos diferentes, pero como que está presente esa semillita ahí. Y claro, todos nosotros, incluyendo partes del Partido Nacional, del Partido Liberal, el Pino y nosotros, pues apoyamos totalmente la institucionalidad y el respeto pleno a la Constitución de la República, y se logró realmente, quizás a través de una crisis que usted se recuerda, se generó, digamos, en el país con el acuerdo de la Fuerza Aérea, en que todos los partidos políticos, la empresa privada, los sindicatos de la Iglesia, acordamos para la superación de la crisis política que se vino ahí, y a donde se produjeron las reformas electorales que dieron vida a todos estos movimientos y corrientes dentro de los partidos políticos. Y fuimos a una elección muy particular, que es la única que realmente hemos realizado, digamos, en la vida moderna y de transición a la democracia, que fue la Alternativa B, que era un esquema muy parecido al que se daba en el Uruguay, ¿verdad? Y ahí pues de ahí tomaron más o menos, perdón, de ahí tomaron de ahí fue el punto de partida, o sea, más o menos en aquel momento, ¿no? Sí, es decir, desde esa crisis llegamos a lo que era la alternativa B. Eso fue el pacto para, o sea, como no podían, digamos, los partidos, sobre todo nacional, pero sí, nacional y liberal, ponerse de acuerdo, entonces lo que se acordó era que las corrientes internas de los partidos podían participar y se sumaban los votos por partido. Porque el Partido Nacional tenía, que líder en ese momento era Rafael Leonardo Callejas, pero Juan Pablo Urrutia era el candidato del doctor Suazo Córdoba. Sí. Y estaba Lardizábal Gilbert. El ingeniero Fernando Lardizábal Gilbert era el otro candidato del Partido Nacional. Y no lo quería inscribir el Partido Nacional. A quienes querían inscribir era, es decir, a Juan Pablo Urrutia, pero porque así lo quería el doctor Suazo. Bueno, con todo respeto hasta la paja al doctor Suazo, pero esa es la historia. En realidad, que eso fue lo que sucedió realmente. No estamos diciendo nada que no sea cierto y lo que no pasó. Y le pregunto porque usted fue un protagonista directo, ¿no? Sí, definitivamente fuimos y acordamos todos eso. Inclusive fue difícil para nosotros decir, bueno, aquí cómo actuamos en función. Para nosotros nos convenía la profundización de la crisis dentro de los partidos tradicionales, ¿verdad? Eso era lo que políticamente quizás visto pragmáticamente deberíamos hacer, pero prevaleció en nosotros la idea de que había que fortalecer el proceso democrático, que de alguna manera u otra había que generar la estabilidad. Entonces hay ciertas cosas históricas que quizás no se reconocen, digamos, en la contribución que en aquel entonces el Pino y nosotros, y los elementos de los dos partidos, nacional y liberal, pudieron contribuir al fortalecimiento democrático del país. Bueno, que todavía continúa con sus grandes falencias y sus grandes vacíos, pero que de alguna manera u otra fue ese principio. Y después, como usted sabe, pues se presentó también la crisis adentro de las Fuerzas Armadas, que llevó como jefe de las Fuerzas Armadas al general Walter López Reyes, ¿no? que fue a Álvarez Martínez, en un momento bastante difícil igualmente en eso. Entonces, como que eso ha sido la parte de la historia, y después entonces vino desde esa elección, pues salió electo el ingeniero José Simón Azcona, porque fue el más votado dentro del Partido Liberal, y como el Partido Liberal la sumatoria tenía la mayor cantidad de votos. Girón, que era el que quería ya, entonces como no podía seguir, el presidente apoyó y más que Girón apoyó a Mejía Arellano, el abogado. Oscar Mejía Arellano, sí. El candidato que tenía más popularidad en ese momento, que dicen que tenía un carácter así bastante fuerte, era el ingeniero José Simón Azcona Bollo, pero el abogado Efraín Bugirón, que era presidente del Congreso Nacional, participó también, pero participó, y también el doctor Carlos Roberto Reina, que posteriormente llegara a ser presidente de Honduras, en lo que se conocía ya en ese entonces como el M-Líder, que fue un movimiento importante dentro del Partido Liberal, de una tendencia progresista, de lo que se llamaba la izquierda democrática, y el doctor Reina también participó en ese evento electoral. Sí. Bueno, ahí sale presidente el ingeniero Azcona. Luego Azcona gobierna del 86 al 90, cuando vuelve a participar y gana el presidente Callejas, le gana el ingeniero Carlos Flores la elección. Sí. Ahí participó usted como candidato. Sí, ahí yo participé como candidato por la Democracia Cristiana. Efectivamente, el licenciado Callejas, Rafael Leonardo, era el candidato del Partido Nacional, y ese fue como la primera
victoria del Partido Nacional después de la transición a la democracia, después de 2 gobiernos liberales, el triunfo de Callejas, que era como una especie de una figura nueva dentro de la... Bueno, no tan nueva porque había participado como designado presidencial en la fórmula que encabezaba el licenciado Ricardo Zúñiga Agustinos, que compitió con Roberto Sazo Córdoba. Pero igualmente era una corriente renovadora dentro del Partido Nacional que de alguna manera u otra permitió y con suficiente carisma como para ganar las elecciones de una manera bastante determinante. Para nosotros, usted sabe, ser un candidato de un partido minoritario, pues uno ya sabe de antemano que posiblemente el resultado no le va a ser... No alcanza para no alcanza definitivamente. Sí. Pero en aquel entonces nosotros teníamos el proyecto político, o sea, veíamos que el partido debería continuar. Mi aceptación, digamos, de esa candidatura, que aunque fue para mí una decisión difícil, porque yo sabía cuál era el resultado que se venía, lo hice más en función de cómo continuábamos con el proyecto político de la democracia cristiana. En 2 oportunidades el doctor Hernán Corrales Padilla había sido el candidato del partido, y yo realmente pues acepté esa en una situación bastante difícil, inclusive al interior mismo de la democracia cristiana. Entonces fue una experiencia, Jorge, extraordinaria, porque me tocó casi recorrer la mayor parte del país, aunque con pocos recursos, pero lo hacíamos. Y bueno, uno se daba cuenta en aquel entonces que todavía, digamos, el tradicionalismo político de los 2 grandes partidos estaba todavía presente, digamos, en la ciudadanía. Cuando yo acercaba, la gente decía, no, este es un buen candidato, pero si usted estuviera en el Partido Nacional o en el Partido Liberal, habría sido diferente. Pero creo que de alguna manera jugamos un papel importante en las elecciones estas. Después de la elección B, el partido de alguna manera tuvo un muy buen desempeño. Aquí perdimos la representación en el Congreso porque hubo una reforma constitucional que eliminó lo que llamaban el cociente nacional electoral, que nos permitía, digamos, a los partidos de alguna manera u otra una representación minoritaria. Creo que fue un error, pero bueno, eran las reformas que de alguna manera se introdujeron y nosotros participamos, creo, y lo hicimos como creíamos que era importante. Entonces era, de alguna manera, había sido yo también presidente de la democracia cristiana en ese tiempo. Fui el primer, digamos, presidente de la democracia cristiana que no había sido de los fundadores del Partido Demócrata Cristiano. Entonces, y algunos tratamos de que la democracia cristiana pudiera ser un partido progresista, realmente en una línea de reforma fundamental para la sociedad hondureña, como fue, digamos, los orígenes que la democracia cristiana tuvo cuando fue fundada en 1967, un partido de cambio de la sociedad hondureña, de transformación, de una profunda formación en educación política, una política basada en principios y valores, que fue lo que de alguna manera u otra me llevó a mí también a formar parte de ese partido. ¿Y esos candidatos, el expresidente Callejas, el expresidente Flores, creo que era el candidato, sí, aquí no fue Flores, estaba el doctor Enrique Aguilar? El doctor Aguilar, sí. Yo recuerdo que la gente decía, ¿qué candidatos realmente, honestamente? Y de lujo el doctor y usted, pero decían, pucha, si fueran candidatos del Partido Liberal, si fueran candidatos del Partido Nacional, seguro fueran presidentes de la República. Pero mi pregunta va ahora, Taquili, ¿por qué se ha deteriorado, y con el respeto de los candidatos que existen ahora, la investidura de un candidato presidencial de estos 4, por ejemplo, que estamos haciendo mención en este momento, incluyéndolo a usted? Bueno, mire, sí, yo creo que vale la pena un poco analizar de manera crítica qué es lo que está pasando en la política hondureña. Yo siento que ha habido un deterioro en el liderazgo, en los liderazgos también, dentro de los partidos políticos, y digo todos, no solamente en general. Y esto lo debo decir con las disculpas del caso, lo que puedo decir, pero yo creo que la política hondureña ha entrado en una fase de un enorme inmediatismo, oportunismo y una enorme mediocridad política. Y usted ve, digamos, en los diputados, no hay ninguna propuesta, no hay realmente ninguna manera de que usted pueda realmente visualizar qué es lo que realmente van a lograr hacer. Y a nivel presidencial, pues bueno, estamos frente a una situación coyuntural muy difícil para Honduras,
con una elección muy atípica, pero que tiene algunas implicaciones, desde mi punto de vista, que pueden tener consecuencias que yo valoro no buenas para la democracia y la institucionalidad del país. Porque estamos frente a un proceso reeleccionista, volvemos al mismo punto que hablábamos con usted sobre lo que pasó en los años 80, el intento reeleccionista. Igual hoy estuvimos aquí, pero también la crisis política del 2009 se gestó alrededor precisamente de la reelección presidencial en el gobierno de don José Manuel Zelaya Rosales. Entonces, eso generó la crisis, eso generó el enfrentamiento y volvemos al mismo punto donde estamos, ¿verdad? Y si nos retrotraemos todavía mucho más atrás, bueno, el continuismo del gobierno de don Tiburcio Carías Andino se basó precisamente en una reforma constitucional para permitir la reelección, y aquí se basa en un fallo de la Corte Suprema a la cual no tenía competencia, un proceso que desde mi punto de vista es a todas luces ilegítimo e ilegal. Entonces estamos frente a un problema que el electorado hondureño a casi un mes tiene que decidir realmente en unas elecciones que para mí, yo en algún momento, Jorge, he pensado que si realmente son elecciones legítimas o no. Pero dado que el proceso de permitir la candidatura del actual presidente de la República, para mí es totalmente ilegal. Pero, sin embargo, hay este famoso término que dicen cosa juzgada. Ajá, correcto. Sí, cosa juzgada, y se ha argumentado algo que a mí no me parece un argumento muy lógico, pero que se ha esgrimido, el tema de los derechos humanos. Pero de hecho en ningún momento el tema de la reelección puede ser un elemento, usarse como argumento de que se está violentando los derechos de un ciudadano a ser electo y elegir. Entonces, sí, yo creo que la vista hacia atrás nos da un elemento de que Honduras ha venido transitando por caminos a veces similares, ¿no?, en diferentes contextos y en diferentes momentos, pero que este tema de la reelección ha estado presente como en la vida, digamos, política anterior y más reciente de la sociedad hondureña. Pero es la vez que sí se materializa, estamos a 30 días de las elecciones, ya después de que ha pasado todo esto. O sea, se materializa en el sentido de que lo habían intentado, el doctor Suazo Córdoba, querer seguir, el ingeniero Ascona, no, el nombre honestamente fue, yo no quiero, el doctor Suazo Córdoba, el doctor Reina, no quiero. El expresidente Calleja hizo algunos intentos por seguir, otro que definitivamente, Porfirio Lobo Sosa, fue un hombre que más reciente, pero que dijo, no, yo termino mis 4 años, fue claro desde el comienzo, nadie ni siquiera especularon de que el hombre quería seguir, pero sí con el presidente Zelaya, siempre la especulación está latente ahí, ¿no? Indudablemente. Sí. Bueno, pero vamos a profundizar en esto ya después de haber hablado en esta primera media hora con el licenciado Efraín Díaz Arribillaga de su participación política en 2 periodos, del 82 al 86, 86-90, fue una época bastante difícil cuando retornábamos a los gobiernos democráticos en el país, y en esta última parte de la entrevista, luego de la pausa, ampliaremos sobre cómo ve el panorama que estamos viviendo los hondureños a 30 días de las elecciones generales en forma típica, porque por primera vez en la historia en Honduras un presidente busca la reelección en el proceso democrático. Vamos a la pausa y volvemos en un instante, agradeciendo por supuesto a nuestros compatriotas que en el exterior siempre están pendientes con nosotros, en varias ciudades de los Estados Unidos, en Europa, especialmente en España, en donde nos ven mucho, en el estado de Cataluña, muchísimas gracias, en Canadá, en Sudamérica y en Centroamérica. La pausa en este instante y regresamos con el licenciado Efraín Díaz Arribillaga. La marca de belleza número 1 en el mundo presenta. Las manchas en tus axilas definen tu ropa, la depilación lastima tu piel generando manchas. Prueba Dove Dermoaclarant, el único antitranspirante con 1/4 de crema humectante y caléndula, que aclara y previene las manchas en las axilas para que uses tu vestido sin mangas cuando quieras. Dove Dermoaclarant, aclara tus axilas previniendo futuras manchas. Prueba también el delicioso cuidado de Dove con karité y vainilla. Que vengan.
vengan nuevos tiempos, oportunidades, justicia. Que se vayan los corruptos, las empresas de Maretín, tanta codicia. Que vengan nuevas empresas, educación, más trabajo. Que se vayan los mismos de siempre, esos que hacen tanto relajo. Que vengan nuevas ideas, desarrollo, un gobierno eficiente. Que se vayan esos que tanto daño le hacen a mi gente. Que vengan los patriotas, los que respetan la alternancia en el poder. Que se vayan los que roban, los que una y otra vez nos quieren joder. Que vengan de vuelta mis hermanos que se habían marchado. Que se vayan los que el honor en patria tanto han manchado. Que venga el cambio, las transformaciones, los sueños, los de él, los de ella, los de todos los hondureños. ¿Conoces esa increíble sensación? Esa que tienes cuando te ves al espejo y tu cabello se ve perfecto. Nuevo Sedal, nuevo por fuera e increíble por dentro. Sus fórmulas funcionan desde la primera lavada y cada vez que te ves al espejo. Sedal, nuevo por fuera, increíble por dentro. Fácil desenredo, más suavidad y fragancias increíbles. Pausa con el licenciado Efraín Díaz Arribiaga, ex diputado del Congreso Nacional del Parlamento Centroamericano, ex candidato presidencial de la Democracia Cristiana, catedrático por muchísimos años en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y también, si mal no recuerdo, fue presidente del Colegio de Economistas. Sí, sí, ¿no? Sí, 1980. Sí, Ajá, sí. 80. La situación actual, licenciado, ¿cómo observa el panorama? Usted estuvo fuera, incluso un tiempo, estuvo fuera del país. Sí, estuve como embajador de Honduras ante la República Federal de Alemania y después en Ginebra, en Naciones Unidas, del 2010 al 2013. Estuve representando a Honduras en ambos, se recuerda, en un periodo también un poquito después de la crisis del 2009, de las elecciones, durante el gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa. Me tocó un periodo bastante difícil, porque Honduras estaba sufriendo de un enorme aislamiento internacional. Nos tocó vivir 2 años en Alemania muy difíciles, que después, afortunadamente, al reincorporarse Honduras nuevamente a la Organización de Estados Americanos, pues la situación cambió sustancialmente, pero no fue fácil. La imagen de Honduras en el exterior había quedado muy deteriorada a raíz de lo del golpe del 2009, las constantes denuncias de las violaciones a los derechos humanos que se tenían en aquel entonces también era un tema muy crítico. Entonces sí, me tocó vivir ese periodo, pero fue un periodo que de alguna manera u otra, algunas personas también me se cuestionaron mi aceptación, digamos, en el gobierno de Lobo, de por qué aceptaba ser embajador. Pero estamos hablando de un gobierno de conciliación nacional, o sea que incluso formó parte del gobierno varios representantes de muchísimos partidos. Yo pensé, Jorge, y a los televidentes, de que hay momentos en que uno tiene que servir a su país, y creo que era un momento oportuno para hacerlo. Yo tenía ellos pensaron de que ya que en Alemania existía el gobierno de la señora Angela Merkel, que era de la democracia cristiana alemana, de que era un espacio importante para nosotros también consolidar esa relación con Alemania, que es nuestro principal socio comercial en Europa, uno de nuestros principales donantes, y además Alemania, a través de las distintas fundaciones políticas, tiene unas relaciones muy cercanas con los partidos políticos en Honduras. Entonces, Alemania es y debe constituirse en un aliado estratégico fundamental de Honduras. Entonces, creo que de alguna manera eso me permitió, digamos, abrir los espacios como efectivamente los abrimos en Alemania y los otros países que me tocó también representar de manera concurrente. Igualmente en Naciones Unidas, por supuesto que fue una experiencia realmente muy importante. Quizás el destino, por ejemplo, de Ginebra, debe ser visto en Honduras como un destino muy importante para Honduras. A veces no le damos suficiente atención. Igualmente, las relaciones que Honduras debe tener con un país como Suiza, por ejemplo. Nosotros tenemos una relación con Suiza, pero se manejan desde París. Yo lo que había recomendado es que Honduras, desde su sede en Ginebra, pueda manejar las relaciones tanto multilaterales con Naciones Unidas, pero también las bilaterales con Berna. O sea,
Berna, solo Claro, es decir, para profundizar una relación con un país que es sumamente importante y que ahora se constituye realmente, Suiza, en uno de los principales cooperantes que Honduras tiene actualmente. Entonces, yo creo que todos esos son elementos importantes que de alguna manera u otra tienen que hacerse. Yo creo que Honduras tiene que revisar profundamente sus relaciones internacionales. A mí me parece que fue un error haber puesto la Secretaría de Relaciones Exteriores bajo la Secretaría de Coordinación de Gobierno. Creo que la Secretaría de Relaciones Exteriores debe tener el mismo nivel que tiene la Secretaría de Seguridad o la Secretaría de Finanzas. El manejo de relaciones internacionales es un aspecto fundamental en este momento, y siempre lo ha sido, pero sobre todo para un país como Honduras son fundamentales las relaciones internacionales. Voy a contar una anécdota. Sí, mire, el hijo del presidente Lobo, y se lo digo, me dice: yo tengo capacidad para ser representante de Honduras cuando estaba en Alemania. Él estuvo con usted. Entonces le digo, estaba de canciller Mario Canaguati. Sí. Entonces me dice el presidente luego: usted sabe que de los mejores embajadores, o sea, me dijo a mí, claro, yo no le toqué el tema de que si el hijo podía estar ahí en vez suyo en algún momento, porque es una locura, no, en serio, era una locura, siquiera hasta pensarlo. Pero en las conversaciones con el presidente, porque yo y lo digo aquí, yo le agradezco muchísimo al presidente Lobo. O sea, es una persona a la cual yo le vivo eternamente agradecido y me precio de ser su amigo y de agradecerle a él y a su esposa las deferencias que han tenido con mi familia y conmigo en la relación. Entonces, pero en la conversación, cuando él venía seguido acá y todo, estaba con usted y todo, entonces me dice el presidente Lobo: óigame, líder, usted sabe, me dice, lo que siempre nos ayuda a nosotros allá, o sea, siempre nos ayuda que era usted. ¿Usted sabe lo que representa? No, claro, presidente, yo lo único que le estoy diciendo es que estuve ayer conversando con él y todo, pero yo entiendo, y es más, le conversaba la admiración y el respeto que uno le ha tenido a usted, no de ahora, sino que de siempre, desde hace muchos años atrás, por su rectitud, por su honradez, por sus posiciones, porque la historia lo juzga a uno por sus acciones, por lo que hace, por lo que se ve, no por lo que dicen. Entonces, y le digo a manera de anécdota, porque eso lo hace a uno respetarlo y admirarlo mucho más a usted. Y viniendo de un presidente, cuando le dice: no, presidente, y fíjate que me dijo su hijo ahí de tal cosa, no, óigame, más bien me dice, bueno, hay palabras que uno no, pero me dice: usted sabe lo que nos ayuda día arriba a nosotros allá. Entonces, no, yo sé, presidente, yo sé, pero también quería decirle lo que me dijeron, pero el concepto que yo tengo de licenciado Díaz Arribiaga es altísimo, y lo digo con mucha, aquí frente a las cámaras, encontrarse, y sobre todo las épocas que se viven. Hoy, por ejemplo, criticar a una institución militar lo hace cualquiera, por decirles algo. Criticar el status quo es casi normal. No, en aquellos momentos que usted vivía, o sea, el hacer un señalamiento, fuera verdad o fuera mentira, contra la institución militar o contra el mismo status quo, no era muy fácil. El doctor Custodio, por ejemplo, claro, y uno sigue, por eso también uno, ese hombre lo valora muchísimo y lo respeta enormemente. Sí, eso no hay duda. Las Fuerzas Armadas en ese tiempo era el poder real, el poder fáctico, ¿no?, que existía en el país, y no era fácil. Es decir, hay veces en las Fuerzas Armadas siempre creyeron que cuando uno hacía ciertos señalamientos era porque uno era enemigo de las Fuerzas Armadas. Y esa mala interpretación, es decir, no haber aceptado, digamos, la crítica adecuada. Por eso es que yo siempre, por ejemplo, valoré mucho, digamos, el caso del general Walter López Reyes, que siempre fue un jefe de las Fuerzas Armadas como de transición, pero mucho más abierto, ¿verdad? Claro, eran momentos difíciles donde había diferentes grupos que habían al interior de las Fuerzas Armadas. Ahora, claro, las Fuerzas Armadas toman otro papel después del gobierno del doctor Carlos Roberto Reina, que devolvió, digamos, a que las Fuerzas Armadas estuvieran sometidas al poder civil, lo cual era una aspiración política que fue concretada durante su gobierno, que me pareció correcta. Ahora ya tienen otro papel protagónico nuevamente, claro, ¿verdad? Ya sea vía la presencia, digamos, sobre el tema de seguridad, pero ahora las Fuerzas Armadas vuelven a ser protagónicos en la vida del país, que de alguna manera u otra habían quedado, digamos, no en la sombra,
pero asumiendo el papel que efectivamente les debe corresponder. Una institución realmente al servicio de la nación y no al servicio de intereses personales o de grupos, sino que al servicio de la nación, que es su deber como tal. ¿Cómo observa el panorama a 30 días de las elecciones generales? Bueno, Rito, mire, yo veo un panorama bastante incierto. Yo tengo una percepción de mucha incertidumbre. Yo creo que la gente está confrontada precisamente por toda la manera como se ha conducido este proceso electoral. El hecho mismo que ya nos referimos anteriormente en esta plática con usted sobre una candidatura del presidente Juan Orlando Hernández, creo que eso introduce un elemento que no ha estado presente, digamos, en ninguna elecciones atrás de las que hemos tenido durante todo el proceso de transición de la democracia en Honduras. Y ese sentido de ilegalidad y de ¿cómo le diría yo?, de falta de respeto al marco constitucional no deja de dejar un sabor amargo, digamos, en el proceso que se da. Y yo creo que, desde mi punto de vista, por supuesto, habrá opiniones distintas al respecto, pero yo siento que no podemos avalar una ilegalidad y una candidatura que para mí es totalmente ilegítima, independientemente de quién sea él. Digamos, no estoy teniendo nada personalizado contra él, sino que me parece que es lo que yo creo que un presidente tiene que cuidar la institución, que lo que es la presidencia de la República, y el respeto, digamos, a las leyes y a su Constitución, que fue lo que juró al momento de la toma de posesión. Y me parece que eso ha estado ausente. Después, por otro lado, tenemos, aparte de ese tema que me parece central y que introduce un elemento de incertidumbre y de ilegalidad, tenemos el tema de toda la institucionalidad del país, el Poder Judicial, digamos, el Ministerio Público y sobre todo el papel del Tribunal Superior Electoral. Yo creo que es un organismo que ha sido fuertemente cuestionado. ¿Por qué? Porque creo que no hay la suficiente confianza en ese organismo. Pero es que realmente los partidos políticos no han logrado consensuar lo que a mí me parece hubiera sido importante, un proceso de reformas electorales previas a estas elecciones que hubieran permitido, bueno, replantear toda la organización y funcionamiento del Tribunal Superior Electoral, porque ahora es manejado por los partidos políticos. Bueno, siempre ha estado manejado por los partidos políticos. Pero sobre todo me parece que otro elemento que para mí es preocupante es que un presidente sea electo por una mayoría simple. A mí me parece que eso no debe existir la segunda vuelta. Para mí debe existir la segunda vuelta, porque no creo que es saludable para la democracia, para el funcionamiento del Estado y la necesidad de los consensos básicos que son tan necesarios en una democracia, el hecho de que tengamos un gobierno de minoría. Usted ve, por ejemplo, digamos, en las democracias parlamentarias, que la constitución de un gobierno de minoría es la última opción que puede existir. Pero aquí es la única opción que los hondureños tienen. Entonces no me parece que sea correcto, digamos, que un presidente pueda ser electo con 1/3 de los votos, cuando el resto de los votantes no votaron por él, entonces, o por ella. Yo creo que esa es una incongruencia, es una contradicción enorme en el sistema electoral y político de Honduras, que hay necesariamente de cambiar. Y después tenemos una constelación de nuevos partidos, algunos de los cuales para mí no tienen ninguna razón de ser. Yo me recuerdo, y como lo hablamos con usted hace un rato, lo difícil que fue para nosotros en la democracia cristiana poder inscribir nuestro partido. Pero ahora existe una cantidad de partidos que yo, con el respeto que me merecen todos los que pueden pertenecer a esos partidos, pero tengo mis serias dudas de que efectivamente realmente puedan cumplir con los requisitos que la ley establece. Entonces, ¿cuál es la razón de la existencia de esos partidos? Bueno, está orientada esencialmente para el control de las mesas electorales. Entonces, frente a eso, yo creo que también está de por medio la credibilidad, la confianza de que las elecciones van a ser limpias, por otro lado, ¿verdad? Otros lo ven como que esto va a legitimar la reelección. A mí me parece que no es así, porque lo que está en juego no es el tema de que se ha querido decir, que si se elige a Juan Orlando Hernández se avala la reelección. Eso me parece que es una falacia, es un argumento totalmente falso.
que es así, pero bueno, esas son las opciones que tenemos. Entonces, el pueblo hondureño tiene que tener la sabiduría y saber valorar su voto si quiere votar por la legalidad o no, ¿verdad? Yo digo que esa es una gran disyuntiva que no habíamos tenido en ningún otro proceso electoral. Hay 10 partidos que van a participar con 9 candidatos, porque el ingeniero Narrala es candidato de la alianza y también va como candidato, como dicen, lleva unos diputados. La alianza va con el Pino, pero va también la alianza con sus diputados aparte. O sea, para diputados, aquí por decir, en Francisco Morazán, que son 23, serían de 230, se van a escoger 23 diputados. Sí. Pero de los 10 partidos ya solo van a ir los 9 candidatos, porque el ingeniero Narrala va en 2. O sea, como con 2. Sí, efectivamente. Bueno, ese es otro elemento nuevo que de alguna manera u otra vemos ahora en este proceso electoral. El hecho de que existe una alianza política entre dos partidos, el Pino con el Partido Libre, lo cual también es una innovación importante en el proceso político hondureño. Yo creo que el sistema de las alianzas y coaliciones, yo creo que es parte del proceso democrático, porque uno es diferentes puntos de vista sobre un programa mínimo y acuerdos básicos para poder gobernar. Entonces yo creo que eso, yo lo veo como un paso también positivo en la política nacional. También igualmente hay, si usted quiere, el Partido Nacional tiene alianzas informales también, ¿no? ¿Verdad? Claro, que existen ahí, y muchos de estos partidos, en la práctica, algunos de estos partidos realmente están ahí. Por ejemplo, casi todos de alguna manera u otra están muy próximos, de alguna manera u otra, al actual presidente de la República. Y candidato del Partido Nacional. Entonces, ese es un poco el panorama, no está tan fácil. Yo me preocupa, sobre todo, Jorge, y yo le digo a los televidentes, ¿qué es lo que pasa después de las elecciones? ¿Qué es lo que va a suceder en Honduras? Si realmente vamos a caminar por un sendero realmente correcto o no. Se pueden venir tiempos mucho más difíciles y de mayor confrontación, porque de hecho, si la crisis del 2009 nos dejó divididos, yo creo que de nuevo este hecho de la reelección nos mantiene todavía divididos, nos mantiene enfrentados. Entonces eso no me parece que es saludable para la nación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar después? Es otra interrogante que tenemos que ir realmente analizando y pensando en función de la democracia de Honduras. Yo creo que Honduras merece un futuro mejor. Y otro elemento que le quiero señalar es que esta institucionalidad ha sido debilitada. Usted ve un Tribunal Superior Electoral que desde mi punto de vista no es un organismo independiente, no puede garantizar los intereses del resto de los partidos políticos, porque está casi para garantizar un resultado, ¿verdad? O sea que todo está hecho, pareciera, para que Juan Orlando Hernández pueda ser reelecto presidente de la República. Y eso es un mal mensaje para la institucionalidad del país. Entonces, no es porque, digamos, el hecho de la reelección no pueda ser considerado. No, yo creo que sí es un tema que debe ser realmente debatido. Claro, yo creo que había razones fundamentales en la Constitución para estos artículos pétreos, porque veníamos de la dictadura de Carías, de alguna manera u otra, que reformó la Constitución y el continente. Había una razón histórica en el contexto. Posiblemente ahora ya eso tiene que ser revisado, pero creo que debe haberse hecho por el camino correcto. Y digo, el Partido Nacional, igual que pasó con el caso de Mel, si quieren la continuidad de un proyecto, pues no tiene que ser necesariamente con la misma persona, sino que alguien de su propio partido que pueda darle continuidad, si es que eso es lo que es el propósito de las cosas que se quiere plantear. Pero ¿por qué insistir a ultranza en una candidatura que se ha hecho de una manera totalmente ilegal y en contra de la Constitución de la República? A 30 días de las elecciones, si por ejemplo hay una reelección del presidente Hernández, ¿qué panorama visualiza en esos días ya, martes, miércoles de la siguiente semana, hablamos 28 o 29 de noviembre, y los días subsiguientes, desde luego? Bueno,
no es fácil como ser como futurólogo, ¿verdad? Sí, ¿Qué es lo que puede pasar? Sí. Pero realmente no sé si la oposición va a estar en capacidad de poder aceptar esos resultados. De hecho, hay un fuerte cuestionamiento al Tribunal Superior Electoral, como diciendo, bueno, que estas elecciones no son limpias, no son confiables. Entonces, no sé si eso va a ser aceptado. ¿Qué pasaría si pasa lo contrario? Sí. ¿Verdad? El presidente ha dicho que le acepta los resultados. Bueno, si no ganara, por ejemplo. Bueno, si no ganara. Entonces, yo creo que el presidente lo dice eso porque casi están seguros que van a ganar, ¿verdad? Sí. Es decir, esa es la impresión que yo tengo, porque todo está hecho todo ese escenario está preparado para que la reelección de Juan Orlando Hernández se dé. Eso yo creo que nadie lo duda. Ahora, que el pueblo hondureño es el que tiene que decidir con sabiduría qué es lo que debe hacer, ¿verdad? Si debe buscar la continuidad sobre una base que es para mí legal e inconstitucional, o se plantea, digamos, un cambio diferente. La no aceptación por parte de la oposición en caso de que gane Juan Orlando Hernández, que es lo que pareciera visualizarse, pero que no necesariamente tiene que ser así, va a ser un problema difícil, que va a requerir una capacidad negociadora política de tal manera de que pueda realmente volverse a que la confrontación no se dé, pero creo que va a ser difícil. Ya, por ejemplo, el hecho de que la oposición se haya retirado del Consejo Consultivo es un indicador que hay una gran incomodidad sobre cómo se está manejando todo el proceso electoral. Por ejemplo, si no es, hipotéticamente, por aquí hay 9 candidatos, pero con el respeto de ellos, aquí o gana el presidente Hernández, o gana Luis Zelaya, o gana Salvador Narrala. Honestamente, yo creo que nadie puede desconocer, insisto, con el respeto del resto, que son los que tienen opciones reales, a pocos días, por lo menos a los 30, y para que haya un cambio, hay gente que dice en política un día es bastante, sí, pero esos cambios podrían darse de los 3 de repente, es lo que yo creo a esta altura. Entonces, si no fuese el presidente Hernández, ¿quién cree usted que el pueblo hondureño está respaldando como para decir, bueno, en 30 días puede cambiar el panorama y este va a ser el presidente? Mire, si uno analiza los procesos electorales anteriores, el voto duro normalmente de los partidos al final no decide totalmente las elecciones, sino que es el voto indeciso, el voto independiente, el que realmente al final le da la victoria a uno o a otro. Entonces, es indudable que Juan Orlando Hernández tiene el voto duro de su partido, eso no tengo ninguna duda, si bien hay nacionalistas que quizás no están contentos o tienen ciertas reservas sobre todo esto dentro de su propio partido, pero el Partido Nacional ha tenido pues yo no sé si es una virtud, no sé si es una virtud, pero es un partido, digamos, muy vertical, con una enorme disciplina electoral. Entonces, ese voto es casi seguro que los nacionalistas van a votar. En el caso de los otros dos partidos, bueno, yo creo que habrá que buscar, digamos, la manera como la mayoría del voto independiente e indeciso pueda volcarse sobre la oposición para que realmente se pueda esperar un cambio fundamental. Pero no está fácil porque se divide mucho el voto y el hecho de que se pueda elegir a alguien con una minoría simple, entonces prácticamente es un sistema como es en Nicaragua, lo mismo, se recuerda, Ortega. Es decir, ahí hay una regulación que dice que se va a segunda vuelta si usted saca menos del 35% y sacó 37%, entonces no tuvo que ir a segunda vuelta. Entonces, son sistemas, me parece a mí, demasiado amarrados, que no contribuyen, digamos, a fortalecer el sistema democrático ni la institucionalidad política del país. Entonces, frente a eso, pues no está fácil, pues, para la elección. Para mí, hubiera sido lo adecuado que el Partido Liberal y la Alianza, en este caso, hubieran constituido una sola coalición y alianza, porque entonces hubieran volcado todo el voto, digamos, oposición a eso. También debo decir, y esto creo que hay que analizarlo, que también puede haber un voto de castigo al actual presidente. Mucha gente va a votar tal vez no tanto a favor de, sino que en contra de. Y eso también se va a dar, que eso no se puede negar indudablemente. Hay que recordar también de que hay una presencia tan fuerte, digamos, del presidente, y allá uno no sabe cuál es el límite, cuál es
propaganda política y cuál es propaganda de gobierno. Ya no hay una diferenciación, y todo este tema de la política limpia, eso no lo ha regulado tampoco, ¿verdad? Hay veces aparecen reportajes de gobierno que aparecen como reportajes, bueno, como propaganda política, y usted lo ve en muchos de los medios, ¿verdad? Entonces, eso tampoco ha sido adecuadamente regulado desde mi punto de vista. Entonces, como que hay muchas ventajas para el presidente para poder ser reelecto, pero bueno, uno nunca sabe en política, ¿verdad? Si no, veamos lo que pasó en la elección de Estados Unidos. Todo el mundo pensaba que Hillary ganaba y al final salió Trump. Las sorpresas se pueden dar, indudablemente que sí. Así es que tenemos que esperar. No es una elección fácil, el panorama para mí sigue siendo difícil, con mucha incertidumbre, y sobre todo me preocupa qué es lo que va a pasar después de las elecciones. Dick, nos dice Miguelito que tenemos 3 minutos y quisiera preguntarle, ¿qué está haciendo ahora usted? Bueno, ahorita, pues aparte de lo que usted dijo, que estoy en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en la Facultad de Ciencias Económicas, la Escuela de Posgrado, ahí doy clases ahí en esto. He estado vinculado con la Universidad Nacional de Agricultura porque me nombró el Consejo de Educación Superior como parte de una comisión de auditoría académica externa a raíz de la huelga de los estudiantes que por 60 días mantuvieron las instalaciones de la UNA. Ahí terminamos en junio y ahora estamos trabajando ya no como parte de la comisión, sino que de manera individual con otra compañera. Estamos en el proceso de creación de los centros regionales de la Universidad Nacional de Agricultura en Comayagua, en lo que eran las instalaciones de la normal mixta, en el Edén, y la otra en La Mosquitia, en el Mistruc, que es una comunidad que está más o menos como a 24 kilómetros de Puerto Lempira. Entonces ahí la universidad piensa la creación de 2 centros regionales que posiblemente puedan comenzar en el primer periodo académico del 2018, y en eso estoy en ese trabajo, y aparte de mis clases estoy en el proceso también de escribir mis memorias un poco sobre esto que le he relatado. Estoy tratando de hacerlo, desafortunadamente como uno tiene que trabajar el tiempo no le ajusta, pero quiero sí hacer un esfuerzo por presentar mi visión de lo que ha sido mi participación política y pública, un poco mi visión sobre lo que ha sido la democracia cristiana, que ahora ya desafortunadamente no pertenezco a él. Me expulsaron en el 2010 de la democracia cristiana. ¿En serio? No, pero ese dato diciendo lo expulsaron. Bueno, ya ve, pues tengo que decirlo, me expulsaron sin oírme. Pero bueno, es decisión de ellos. Yo sigo siendo demócrata cristiano porque creo en mis ideales y por lo que he luchado. Entonces sí quiero también un poco relatar esa experiencia porque creo que va a ser importante como parte del desarrollo político. ¿Cuál fue la excusa? Mire, la razón que ellos argumentaron es que en las elecciones anteriores, cuando salió electo Lobo Sosa, cuando participó, porque participó en el gobierno. Porque participé, digamos, en una alianza que se llamó Compromiso con Honduras, que bajo el Pino, varios de nosotros estábamos ahí, pero yo participé con el movimiento Consenso Ciudadano, que era de orientación social cristiana. Nosotros nunca renunciamos a eso, pero ellos argumentaron que el hecho de haber participado como diputado en esas elecciones que eligieron a Lobo Sosa, de hecho ya pertenecía al Pino, lo cual era totalmente falso. Eso no era cierto, y participé al final porque los compañeros que yo había realmente impulsado para participar me dijeron que no podía abandonarlos, entonces me quedé por esa razón. Pero bueno, son sotas, ya no tengo nada en contra de ello, ¿verdad? Yo creo que ahora me siento como más independiente, aunque sigo siendo y estoy comprometido sobre todo con Honduras. ¿Por quién va a votar en las elecciones? O es como dicen, el voto secreto. Es una pregunta que todavía no me he decidido. Lo que sí le puedo decir es que claro, es secreto. Lo que sí sabe también es por quién no va a votar. Exactamente. Yo creo que de esa manera lo pongo mejor. Gracias por invitarme. Ha sido un placer. Un placer estar aquí con usted y a los televidentes de TV Azteca. Gracias también por escucharnos y espero volvernos a hablar por supuesto sobre esto. Vamos a conversar sobre los temas nacionales, sobre la vida misma y bueno, sobre su trayectoria que la esbozamos pero muy poco, realmente muy poco, de veras, para lo que se merece. Gracias a usted. Un enorme placer una vez más. Muchas gracias. El licenciado Efraín Aníbal Díaz Arribillaga, ex diputado del Congreso del Parlamento Centroamericano, ex candidato presidencial
académico, ha sido embajador de nuestro país en Alemania, en la Organización de las Naciones Unidas también, y fue un enorme placer haber conversado esta noche con él. Repetición del programa mañana a las 7 en punto, siempre aquí a través de Azteca Honduras. De momento, muchísimas gracias, muy buenas noches y que Dios les bendiga.